Que el Señor les bendiga. Amén. Estamos gozosos de estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Amén. Damos gracias al Señor porque el Señor nos ha estado ministrando cada domingo en la semana y sin duda que su fidelidad se mantiene siempre para con su iglesia. Amén. Quiero compartir el día de hoy Segunda de Crónicas, capítulo 34, si me acompañan a Crónicas. Capítulo 34. Vamos a leer versículo 1 al 4 y después nos vamos a saltar al 26 y 27. ¿Estamos? Amén. Dice así, en el nombre del Señor: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre, de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O sea, era centro. No era centro, ¿cierto? Sin apartarse a derecha ni izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los cepos. Y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Amén. Oramos al Señor. ¿Qué tal si ora el Señor allí donde está? Y le dice: Señor, ayúdanos a estar concentrados. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda traspasar nuestra vida, Señor. Estamos acá, Señor, no como un día más, sino a escuchar tu palabra, a adorar, a estar con los hermanos, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, que sea su Espíritu el que hable, Señor, a través de mí, porque nada bueno hay en uno, sino solo por tu gracia, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, quiero compartir el día de hoy una palabra a la cual le he denominado una reforma al corazón. Amén. Una reforma al corazón. La semana pasada el Señor nos hablaba acerca de volver nuestro corazón hacia Él. ¿Se acuerdan? Amén. Y hoy día quiero hablarles sobre lo importante que es ya en esta etapa del año, en esta etapa de la vida, el poder generar una retroalimentación y ver cómo está nuestra vida delante del Señor. A través de la historia de la iglesia y a través de la historia bíblica siempre han habido contextos sociales, contextos espirituales desfavorables. ¿Se acuerdan del tiempo de la Reforma Protestante? Decadencia espiritual, había sincretismo religioso, había necesidad de cambio, había letargo espiritual. Por lo tanto, en medio de todo ese caos, Dios siempre levantó a un hombre o a una mujer con el mensaje de Cristo que debía generar cambios. En el tiempo de Josías también tenemos una época muy similar. Había corrupción.
Había idolatría en el pueblo. Habían reyes que habían antecedido a Josías, que habían hecho lo malo delante de Jehová. O sea, había un contexto, un clima espiritual desastroso. Se había relativizado la santidad. Y si nosotros, hermanos, hoy día nos damos cuenta de nuestra realidad, también la iglesia está expuesta a los cambios que hay en nuestra sociedad. También la iglesia está expuesta a un letargo espiritual. También la iglesia está expuesta al relativismo religioso, donde todo es relativo, donde pareciera ser que la integridad y la santidad también se ha relativizado. Por lo tanto, el llamado del Señor es a poder considerar las Escrituras, porque es necesario, hermanos, que nuestra vida sea puesta en la balanza de Dios. Amén. Que nuestra vida sea puesta en la balanza. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, el rey de Babilonia? Tenía un sueño, ¿cierto? Y Daniel se lo interpreta. Y yo recuerdo la palabra que dice Neme Neme Tekel Uparsin. Él veía puesto allí. Y Daniel le dice, esto dice el Señor. Ha contado tu reino, le dice a Nabucodonosor, y ha puesto fin. Has pesado en la balanza de Dios y has hallado falto de peso, le dice. Has sido puesto en la balanza de Dios y te faltó peso. Ha sido roto tu reino y dado a los medos y persas. Yo cuando leía esa palabra decía, Señor, si hoy día fuese puesta mi vida en la balanza tuya, ¿cómo nos hallarías? Amén. ¿Falto de peso o estaríamos equilibrados? ¿Seríamos agradables a los ojos del Señor? ¿Y saben qué? Israel se encontraba en una situación similar. Cada vez que Israel era puesto en la balanza de Dios, se encontraba falto de peso. Pero hubo un hombre que Dios usó, y su nombre era Josías. Era solo un niño de 8 años que fue llamado por el Señor. Y Dios lo usó en medio de todo el caos que yo les comentaba. Por eso, hermanos, es necesario esta mañana poder pensar y ser puesto en la balanza de Dios. Es necesario poder reformar nuestra vida. Es necesario poder pensar y decir, Señor, ¿qué es lo que he fallado? Señor, ¿qué es lo que tengo que mejorar? Señor, ¿qué es lo que tengo que poner a tus pies? Aleluya. Y quiero que veamos 3 actitudes que tuvo Josías. Actitudes prácticas, hermanos. Actitudes que nosotros debemos de considerar si queremos realmente ser fieles cristianos. Amén. Amén. Miren, versículo 2. Versículo 2 dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a izquierda, ni a derecha. Lo primero que debemos considerar, amada iglesia, de Josías es que mantuvo su integridad a pesar del caos que había en la nación. Debemos imitar que a pesar de todos los antecedentes que había de su padre, de los antecesores de Josías, a pesar de todo lo que había espiritualmente en la nación, Josías mantuvo su integridad a Dios. Amén. Él no fue infiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que considerar es mantener nuestra integridad aún del caos que podamos estar viviendo socialmente, espiritualmente y familiarmente. Amén. Amén. Guardar nuestra integridad. Aleluya. Hermanos, Josías tenía solamente 8 años. 8 años. A la edad de 12 años se comenzaba ya a considerar adulto.
Y él ya a los 16 años comenzó a entender cuál era la responsabilidad que tenía a sus hombros. Hermanos, si ustedes leen la realidad de la cual venían los reyes Manasés, se van a dar cuenta del caos que realmente había. ¿Se acuerdan que Israel se divide en Judá del sur e Israel del norte? Israel del norte, cierto, con su capital Samaria, y Judá del sur con su capital Jerusalén. En ambas naciones habían reyes que constantemente hacían lo incorrecto delante del Señor. Habían reyes que constantemente no consideraban a Dios para tomar decisiones. Hermanos, y eso también lo podemos vivir nosotros, de no mantener nuestra integridad aún en las decisiones, de considerar al Señor en todo lo que hagamos, en nuestra manera de vivir. La integridad, hermanos, se vive en lo cotidiano, en lo diario. Desde que me levanto, desde que escucho la palabra, desde que voy al trabajo, a la universidad, al colegio, mi integridad y mis decisiones y el temor de Dios es una constante en nuestra vida. Hasta cosas tan diarias como comprar algo, comprar un auto, tomar una decisión así, necesitamos consultar a Dios. Tenemos mucha gente, hermanos, que toma decisiones y no le consulta a Dios. No consulta consejería. Se vive como un pueblo desenfrenado, donde la integridad pareciera ser que es algo relativo. Pero no, nosotros somos sujetos a Cristo, donde, hermanos, en medio, venga lo que venga, pase lo que pase, cambie la situación política, cambie la situación social, venga reformas en el país, venga a lo mejor dificultades en tu trabajo, te quedes sin trabajo, no haya dinero para el estudio, no haya dinero para nada, la integridad se debe mantener delante de Dios. Amén. Porque Él te ha llamado. Amén. Nuestra integridad debe ser resguardada. Como Josías hizo lo recto delante de Dios. Con toda la presión que tenía, él hizo lo correcto. Amén. Por lo tanto, necesitamos, iglesia del Señor, guardar nuestra vida en Cristo. Guardar nuestra familia en Cristo, guardar mi corazón en Cristo, aún en la presión que tengamos, en el constante, en el diario, necesitamos seguir haciendo lo recto delante del Señor. Guardar nuestro corazón de lo que, nuestros oídos de lo que escuchamos, guardar nuestros labios lo que dicen, guardar nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿De dónde estamos recibiendo? Eso es integridad, guardar, considerar mi vida como un tesoro delante de Cristo. Amén. Ser ordenado. Eso es ser íntegro. Hermanos, la integridad debe ser considerada cuando nosotros vemos a Cristo como Señor. Si nosotros no entendemos a Cristo como Señor, nuestra vida se va a relativizar, nuestra fe se va a decaer, porque Cristo no puede ser solamente el sanador, el salvador, no, Él es el Señor de la iglesia, y cuando Cristo es el Señor de la iglesia, es Señor de todo. De los fracasos, cuando no haya dinero, cuando falte algo, Él sigue siendo Señor. Cuando venga la enfermedad, cuando venga la mala noticia, Él sigue siendo Señor, porque es soberano. Pero aún así, hermanos, aunque nos vaya mal, Él sigue siendo Dios. Amén. Si nosotros recordamos la historia de la iglesia, la historia de los padres de la iglesia, cómo eran martirizados, pero saben que aún así, cuando habían edictos contra la iglesia, cuando había dispersión, cuando el imperio romano perseguía a la iglesia, ¿saben qué hacían los discípulos? Mantenían la integridad, porque sabían quién los había llamado, sabían quién lo iba a sostener, sabían que venga lo que venga, la esperanza no estaba en una ley, la esperanza no estaba en un emperador, sino que estaba en Cristo. Amén, estaba en Él. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en los cambios, está en Cristo. Amén.
Venga lo que venga, iglesia, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel y nosotros seguimos siendo fieles a Él. Guardar nuestra integridad, guardar nuestro corazón, nuestra mente, como Josías. Él tenía, imagínense, 8 años. No hay edad para no pensar en esta palabra. Puedes llevar 30 años en la iglesia, puedes llevar 40 años, puedes ser ministro, puedes ser líder, y siempre es necesario estar constantemente en la balanza de Dios. Siempre, constantemente estar puesto en la mano de Dios. Señor, ¿qué es lo que he fallado? Señor, ¿cómo está mi integridad? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? Señor, ayúdame a guardar mi integridad. Amén. Segundo lugar, segunda actitud. Miren, versículo 3. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, dice, a los 12 años comenzó a limpiar toda la casa. Toda la casa. Y a Jerusalén, de los lugares, imágenes de acera, escultura, la idolatría. A los 12 años, este joven entendió lo importante que era, que el único Dios que tenía era el Señor. A los 12 años. Aplauda al Señor, sí. Aleluya. Aleluya. A los 12 años, iglesia, a los 12 años Josías entendió que debía hacer un cambio, pero ese cambio no era solamente hacer cambios superficiales, era algo tan básico a lo mejor, pero tan profundo, que comenzó a limpiar la casa de los ídolos, comenzó a sacar toda la idolatría que los otros reyes habían traído. O sea, era algo extraordinario. Hizo lo recto delante de Dios, pero hizo lo recto en lo práctico. Primero, ¿cierto? Guardó su integridad. Segundo, eliminó todo aquello, ¿cierto?, que no agradaba al Señor. Por lo tanto, la segunda actitud que debemos imitar de Josías es eliminar de nuestra vida aquello que no agrada al Señor. Amén. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar de nuestra vida? Una pregunta al corazón. ¿Qué es lo que hay todavía en nuestro corazón que no deja que Cristo trabaje, que Cristo gobierne? Puede haber egocentrismo, mala administración del tiempo, hermanos. Puede haber fanatismo religioso. Llevar años y no entender el mensaje de Cristo. Puede haber un sincretismo religioso, mezclar otras religiones con el Evangelio de Cristo. Puedo estar viendo a lo mejor cosas que no me edifican, escuchando personas y gente que no edifica mi vida, mi casa y mi familia. ¿Qué es lo que hoy día hay en nuestro corazón que debemos eliminar? Hermanos, Israel constantemente estaba cayendo en idolatría. Israel nunca entendió que Jehová era el único Dios que ellos tenían. Y si nosotros lo llevamos a la práctica en nuestra vida, cuando Cristo es el Señor, ya no hay más Dios en nuestro corazón. No hay nada que pueda ser primero que el Señor en nuestro corazón. Ni el amor al dinero, ni el amor a nuestros hijos, a nuestro esposo, no, a nuestra esposa. Es el amor a Cristo. No hay nada que pueda ser superior a Cristo cuando Él es el Señor. Por lo tanto, debemos eliminar todo aquello que toma el trono de Cristo en nuestra vida. Amén. Debemos hacerlo. La historia bíblica narra constantemente cómo Israel iba cayendo.
En el Antiguo Testamento, si ustedes logran ver o analizar todas las guerras que tuvo la nación, ¿saben cuándo Dios les daba la batalla? Cuando ellos guardaban su santidad al Señor. Pero ellos perdían cuando se mezclaban, cuando idolatraban, cuando no consideraban al Señor como su único Dios. Cuando Israel guardaba la santidad, cuando ellos realmente entendían la santidad, Dios siempre les daba la batalla. Pero ¿sabe qué? Ellos no lo entendían. Amén. Y también cuando nosotros vemos la historia de Josías, nos damos cuenta, iglesia, que tú puedes ser Josías. En tu familia, en tu casa. Dios te puede usar. Amén. Dios te puede usar en medio del caos de tu familia. Dios te puede usar en medio del caos de tu trabajo. Dios te puede usar en medio del caos a lo mejor que hay en la universidad, en medio del caos que hay en la sociedad. Dios te puede usar, pero primero debemos considerar esto, guardar nuestra integridad y considerar a Cristo como Señor. Amén. Miren, hay algo que me llama mucho la atención del texto bíblico. Y es que Josías rasga vestiduras también. Si ustedes logran leer más adelante, hay algo que siempre pasaba con estos hombres, que cuando había pecado, cuando era tanto el dolor, ellos rasgaban vestiduras. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías también, cuando escuchó cómo el pueblo estaba sufriendo, ¿qué hizo? También hizo luto, rasgó vestiduras. O sea, hay algo que me llama la atención de Josías, que el pecado del pueblo lo hizo suyo. O sea, él se dio cuenta, hermanos, que como nación habían fallado a Dios. Él se dio cuenta que como pueblo habían fallado a Dios. No le echó la culpa a otros, porque nosotros tendemos también de culpar a otros. Cuando la responsabilidad como creyentes, como cristianos, como hijos de Cristo es nuestra, es personal. Pero uno siempre tiende a culpar al otro. No. Cuando ha pecado nuestra casa, nuestra familia, cuando peco yo, reconozco y me humillo delante de Dios. Digo, Señor, perdóname porque he fallado, perdona mi pecado, Señor. Reconozco el pecado, reconozco lo que ahí está que me aparta de Cristo. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Hasta lo más pequeño, iglesia, hasta lo más pequeño que te impida guardar tu integridad, que está molestando tu relación con el Señor, sácalo de ahí. Es como cuando uno pisa una piedra chiquitita. ¿Han pisado a pata pelá? Piedra chiquitita cuando se entierra, es chiquitita, pero va pasando y se va metiendo más adentro y va doliendo más y va doliendo más. Por más que hay cosas pequeñas en nuestra vida, pueden ir creciendo. Falta de perdón. No poder perdonar, cosas pequeñas que van en el corazón de nosotros, que decimos, no, yo creo que esto no, si es el pecado del mes, ¿cierto? No, cosas pequeñas que están allí van a ir creciendo y es necesario cortarlas de raíz. Cortar de raíz todo, por más pequeño que sea, que está impidiendo tu relación con el Señor, debes cortarlo de raíz. Amén. Y en tercer lugar, consideremos la ley de Dios como nuestro tesoro. Amén. Mire el 27. Acá hay un hecho, si usted llega a la casa y lee el pasaje, ellos encuentran la ley. La ley estaba perdida por muchos años. Se dice que es Deuteronomio. Bueno, ahí son temas más teológicos a lo mejor, pero era la ley. Imagínense, hermanos, el pueblo estuvo con la ley perdida ¿cuántos años? Y no le importó. No les importaba, porque vivían una vida desenfrenada. Les daba lo mismo. Pero aparece algo en el reinado de Josías, que aparece la ley, encuentran el rollo. Mire, el 27.
el 27 dice, el 26, perdón, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oísteis, ¿qué cosa? Las palabras del libro que encontraron, y tu corazón, dice, se conmovió, y te humillaste. Aleluya, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí en mi presencia, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. O sea, Él consideró la ley de Dios como el gran tesoro. Él consideró la palabra que estaba perdida como la fuente de guía para Israel. Amén. O sea, hermanos, en tercer lugar es considerar las Escrituras como nuestra vida diaria. Es considerar este libro extraordinario como guía de nuestra vida. O sea, no podemos vivir una vida cristiana al 3 y al 4 si no vamos a leer las Escrituras, si no consideramos la palabra como un tesoro para nuestro corazón. Amén. No puede estar ahí solamente abierta y llena de telarañas, no. Debe ser algo que nosotros encarnemos en nuestra vida diaria. Hermanos, no podemos vivir solamente de emociones. Sin duda que el Señor va a derramar de su presencia. Sin duda que el Espíritu Santo va a seguir llenando su casa, va a seguir llenando sus corazones. Pero necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos poner nuestra vida en las Escrituras, porque esto es lo que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Esto es nuestro modelo, nuestra guía. Hermanos, perdón lo coloquial, pero si no estamos fritos, si no consideramos las Escrituras, si no guardamos nuestra santidad, si no eliminamos aquello que está allí, estamos fritos. Estamos viviendo un constante caminar, marcando el paso, porque podemos venir acá, podemos asistir a muchas actividades, pero si Cristo no es el Señor de todo, entonces no es el Señor de nada. Amén. Miren, Juan, porque pasando los años, ¿cierto? Los judíos vuelven a salir del exilio y comienzan a aparecer ciertas sectas. ¿Se acuerdan? Los fariseos, los escribas, todo el tema de la dispersión que hubo allí en el exilio. Y ellos comenzaron a leer la ley y se volvieron religiosos para leer la ley. Eran expertos de la ley. Y nosotros también podemos conocer la ley. Pero Juan, cuando Jesús dice, me llama mucho la atención y dice, ustedes estudian las Escrituras, dice una versión, a fondo, porque piensan que en ellas le dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, dice Cristo. O sea, aquí está la palabra. Si nosotros queremos encontrar a Cristo, lo vamos a encontrar en su palabra. Porque las Escrituras hablan de Cristo. O sea, si nosotros decimos amar a Cristo, amamos su palabra. Amén. Amén. Hermanos, para ir ya terminando. Yo creo que vivimos tiempos, siempre uno dice vivimos tiempos difíciles, ¿cierto? Yo creo que vivimos tiempos de un relativismo espiritual súper fuerte, iglesia. Vivimos tiempos donde se ha relativizado incluso el Evangelio. Cada uno, me acuerdo del libro de Jueces, cuando decía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque no había rey, decía. Por tanto, el pueblo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un relativismo, hermanos, que muchas veces nosotros somos expuestos a vivirlo, donde no consideramos a Cristo como Señor de nuestra casa, de nuestra economía, de nuestros hijos, donde el Evangelio Light se apodera a muchas ocasiones de nosotros mismos, donde vivimos una fe allí entre que sí y que no. Por lo tanto, el llamado es a vivir el Evangelio de Cristo.
El Evangelio de Cristo es considerarle a Él como Señor, dejar que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Necesitamos volver a reformar nuestro corazón, nuestra vida, a ser puestos en la balanza del Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos guiando nuestra casa? ¿Por las Escrituras o por lo que yo he aprendido solamente? Hermano, Josías nos enseña esta mañana a que debemos guardar nuestra integridad en primer lugar. Venga lo que venga, guardar nuestra integridad. Josías nos enseña también que todo aquello que molesta a nuestra casa, nuestra vida con el Señor, debe ser eliminado. Y en tercer lugar nos enseña que debemos considerar la ley de Dios como nuestro gran tesoro. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? ¿Qué tal si oramos al Señor allí donde está? Sé que es una palabra práctica, pero que es necesario, hermanos, dar. Es necesario quizás volver a considerarlo a Él como Señor. Él es el Señor. Depura nuestro corazón, Señor. Si hay falta de perdón en mi corazón, si hay heridas, Señor, que no han cicatrizado, si hay algo que no me deja orar, Señor, en mi conciencia, en mi mente, aún si hay culpa, Señor, sea usted liberando, desatando corazones, Señor. Si hay cuestionamientos aún hacia ti, Señor, ayúdanos, Señor. Oh Padre, oh Señor, gracias. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tu evangelio, a vivir una vida conforme a tu palabra, Señor. A no seguir allí, Señor, viviendo nuestra vida como queremos, sin congregarnos, Señor, sin dando lo que a ti te mereces, Señor, lo que es tuyo, sin, Señor, a lo mejor orando. ¿Cuántos, Señor, de nosotros podemos solamente incluso orar los domingos y en la semana no tener tiempos con usted, Señor? Vivir una vida así, Padre, ligera. Ayúdanos a ser discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo. Señor, porque aún en la presión que podemos vivir como familia, podamos guardar nuestra santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos frágiles, estamos sujetos a debilidades, Señor. Somos sujetos a debilidades, Señor, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ceder, Señor, a saber decir que no, Señor. Ayúdanos, Padre, a retomar mi lugar de oración. Ayúdanos, Padre, a poder retomar esos devocionales que teníamos con usted, Señor. De emociones que nos puedan rodear, sino a ser cristianos conforme a tu palabra, que viven de fe, que cuando viene la tormenta, cuando viene el caos, sabemos que tú estás con nosotros porque tu palabra lo dice, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a que cuando falte fe, Señor, tú puedas levantar nuestro corazón. A que cuando las puertas se cierren, Señor, tú puedas ayudarnos a confiar en ti, Señor. Tú eres soberano. Aleluya. ¿Qué tal allí, así como está, cantamos algo?
Pero no pierda este tiempo, hermanos. Es necesario pensar cómo está nuestra vida delante de Él. Cierre sus ojos allí donde está, comience a pensar. A lo mejor el Espíritu le va a traer allí que hay cosas que hay que dejar, que hay prácticas que hay que dejar. Aleluya. A lo mejor este año hemos flojeado. A lo mejor este año, Señor, no te hemos considerado en las decisiones, Señor, de nuestros hijos. A lo mejor, Señor, ya cuando nuestros hijos se enferman ya no oramos primeramente por ellos. A lo mejor, Señor, en cosas tan sencillas te hemos comenzado a abandonar. Cosas pequeñas, Señor. El no pedir perdón, el dejar que un comentario haya que crezca en nuestro corazón heridas, odio, rencillas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en lo que escuchamos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en lo que hoy, en lo que vemos, Señor. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, Señor? Aleluya. Señor, oh, aleluya. Jesús, bendito sea tu nombre. Ya no quiero ser igual. Medite en la palabra, en la canción, allí donde está. Renuévame, Señor Jesús. Oh, aleluya.